Hola familia, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva receta que me han pedido mucho en los comentarios. Esta es una receta, la ropa vieja, que le encantaba mucho a mi mamá, a mi papá. Mi mamá se la hacía, mi abuela la hacía. Es prácticamente una receta, un ícono de la familia. Desde que se lo hice a mi esposa le encantó y a mi hija ni hablar. Antes de comenzar quisiera agradecerle los lindos comentarios que me han hecho, que me han inspirado más a hacer nuevas recetas. Y ya le digo, estoy emocionado con esos comentarios. Muchas gracias y sin más, comenzamos. Bueno familia, para esta preparación tenemos un trozo, más o menos, 2 libras de carne de falda. Es la parte de la barriga de la res. ¿Por qué usamos este tipo de carne? Porque es la carne que nos va a servir para deshilar. No así otro tipo de carne, es la que siempre ha servido para la ropa vieja. Vamos a utilizar una cebolla, un pimiento, ajo, pimienta, sal, clavo de olor, lo usaba mucho mi mamá, hojas de laurel y comino. Una tacita de vino, en este caso voy a usar vino tinto, pueden usar vino seco, pueden usar vino blanco. Yo voy a usar el vino tinto porque siempre me ha gustado usar un tinto cuando trabajo la carne roja. Puré de tomate y el caldo de cuando de la hervidura, o sea, la hervidura de la carne. Bien, mi gente, lo primero que vamos a hacer es limpiar un poco la carne, quitarle un poco de la grasa, que esto sí no lo necesitamos para la ropa vieja. Bueno, mi gente, ya limpia la carne. He limpiado 2 libras de carne de falda. Vamos a proceder a hacer los cortes. Para la ropa vieja hago cortes largos, porque ya saben que es para deshilar, y transversales. De esta forma tenemos ya la carne cortada para proceder a hervirla, o sea, ablandar la carne, que es lo que vamos a hacer ahora, ablandar la carne. Bueno familia, ya trinchada la carne, vamos a proceder a echarla en la olla. Para esta preparación vamos a echar una hojita de laurel, un cuarto de pimiento, media cebolla, 2 dientes de ajo y 3 clavitos de olor, que pueden sustituirlo por pimienta bomba, pimienta. Hay mucha gente que usa la pimienta bomba o la pimienta. Mi mamá siempre le echaba estos clavitos de olor que le dan un sabor característico a esta ropa vieja. Tapamos, encendemos la olla, le vamos a dar lo que pide la olla, 35 minutos. Casi siempre entre 20, 25, 30, 35, eso está en dependencia de la carne. Vamos a ablandarla bien y vamos a esperar. Mientras esperamos que la carne ablande, vamos a ir picando los ingredientes de la preparación de la ropa vieja. Bueno, mi gente, procedemos a trinchar la cebolla. Ven que están las 2 unidades de cebolla. Una la vamos a picar a la jardinera o en brumoise, bien chiquitica, y la otra en juliana. Y luego le explicaré por qué. Para estos cortes, primero se empieza así y se va conformando. Como ven mi gente, ya aquí tenemos la cebolla bien trinchadita. La otra mitad en juliana. ¿Por qué? Porque me gusta al final de la preparación echarle
la cebolla larguita. Al igual vamos a hacer con el ají. A mi papá le encantaba con el tenedor pinchar un trocito de cebolla en juliana con la carne, el ají. Dice que le sentía un sabor agradable al paladar. Además, el plato se ve más colorido y más bonito. Ya aquí tenemos el corte en juliana. Dos dientes de ajo también lo trinchamos bien chiquitico. Hay quien usa un mortero. Yo en este caso no tengo el mortero todavía, así que lo trincharé. Bueno, mi gente, mientras se ablanda la carne, quiero decirle a esta gran familia que los dos objetivos por el cual decidí crear este canal se están cumpliendo. El primero, hacer esas recetas inéditas, esas recetas antiguas, perdidas en el tiempo. Y el segundo, hacer que las personas que me vean, sea por mi imagen, por mi comida, recuerden esas manitos, esas personitas que una vez nos las hicieron. Es muy lindo los comentarios que me dicen que recuerdan a su papá, que si su padre o su abuelo estuvieran. Y yo les digo, ellos están ahí. Están ahí porque con cada recuerdo, mientras ustedes lo tengan aquí y aquí, siempre van a estar ahí. Por eso les digo, mi gente, que enseñen a sus hijos, a sus nietos, el arte culinario. Ese arte maravilloso que cada vez que ellos coman un plato o hagan un plato, siempre lo van a recordar y siempre van a estar ahí. Les voy a contar una historia que cada vez que hago la ropa vieja me viene a la mente. O sea, les voy a tratar de contar la historia porque es una historia que cada vez que la recuerdo, esta historia no la he contado a nadie porque siempre aparece un bichito y se me mete en el ojo. Es una historia muy linda de mi papá. Él estaba en la casa, ya mi mamá llevaba más de 20 años, 20 y pico de años de muerta. Me llaman por teléfono un amigo que me tenía una carne de res. Ustedes saben que en esa época en Cuba comprar carne de res era como comprar un paquete de marihuana o cocaína. Es más, te echaban más años por la carne de res que por tener la cocaína o la marihuana. Pero había que arriesgarse si no querías perder el sabor de la carne de res, ya que eso era tabú en aquella época. Bien, compré 5 libras de carne de res que eran más bien carne de falda. Me encanta porque así le hacía la ropa vieja a mi papá que le hacía a mi mamá. Y me di a la tarea y le hice la ropa vieja. Creo que ese día estábamos él y yo solos. Y se la serví. Ya después de hecha le serví la ropa vieja. Él la probó y me dijo, le pusiste el sabor de tu mamá. Yo lo miré, seguí comiendo, pero me di cuenta de que sus ojos se ponían rojizos. Él me dijo que le había echado mucha cebolla. Yo riéndome pensé, la cebolla hace llorar cuando se está picando, no cuando está cocida. Pero bueno, no le dije nada. Y él siguió comiendo y lo único que le dije fue, es cierto, viejo, a la próxima le echo menos cebolla. Él me dijo, no, está bien así. Pero ahí no paró todo. Él acostumbraba por la noche sentarse en la acera, por si pasaba algún amigo a hacer algún comentario, amigos de su trabajo, a él le decían el caballo.
a mí me decían el potrico. Cada vez que yo lo iba a buscar a su trabajo, a él le decían, caballo, por ahí viene tu potrico. Yo me sentía orgulloso de eso, porque sentía orgullo de mi viejo. Y yo era su potrico, en realidad. Pero bueno, esa va a ser otra historia del por qué a mi papá le pusieron el caballo en su trabajo. Para continuar la historia, él sentado me dijo, mira, mijo, cuando tu mamá murió, yo enterré mi corazón ahí. Yo voy a tener, porque un hombre no debe estar solo en la vida. Pero quiero decirte que por ahí anda el bichito. Quiero decirte que el amor de mi vida siempre ha sido y será tu mamá. Solo estoy aquí para cuidarte y esperar que Dios me dé la partida para reunirme con ella. Yo no dije nada. Quedé en silencio, solo me paré y fui. Me van a disculpar, pero ya el bichito se me metió en el ojo. Y fui a mi cuarto y empecé a llorar. De solo pensar cómo un hombre, a partir de un plato de ropa vieja, aún habiendo pasado 25 años, tenía a mi mamá presente. Es algo lindo que me enorgullece de mi viejo, al saber que amó con una gran pasión a mi mamá. Estoy tratando de empantar el bichito para poder seguir la historia, que me es muy difícil. Cada vez que hago la ropa vieja, me acuerdo de ese pequeño pasaje de mi viejo. Luego les contaré la historia en otro video de cómo se conocieron mi mamá y mi papá. Fue un amor, como digo yo, de altura. Quizás ese amor haya superado a Romeo y Julieta, porque yo lo viví. Muy corto tiempo, 10 años solamente, pero fue suficiente para ver cómo dos personas podían amarse tanto. Hasta aquí esta pequeña historia que ya le digo, siempre aparece el bichito y se me mete en los ojos. Muchas gracias. Por eso le digo que siempre esas personitas que nos hicieron esos platos tan maravillosos, con tanto amor y cariño, siempre van a estar ahí con ustedes. Bueno, familia, ya la olla me avisó que ya pasaron los 35 minutos. Vamos a ver qué tal está nuestra carne. Sacamos un trocito y hacemos la prueba. Sí, está en su punto. Está blandita,
Como ven, vamos a retirarla de la olla, reservar el caldo. Bueno familia, aquí tenemos ya los trozos de carne, solo lo que hay que esperar unos minutos para que se refresque y poderla deshilar, que quede bien deshiladita. No sé si a ustedes les ha pasado, ya que estamos aquí comentando recuerdos y cosas, algo que a mí siempre me pasa, y pónganme en los comentarios si a ustedes les ha pasado. A veces yo estoy apurado en el cuarto, no aparecen las cosas porque me desespero y me sale la vocecita de mi viejo diciéndome, vístete despacio que vas deprisa. Ahí me calmo y empiezan a aparecer las cosas. O cuando voy a cruzar la calle con mucho tráfico, que me desespero, quiero cruzar, vuelve a salir la vocecita de mi viejo diciéndome, más vale perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto. Ahí me relajo y espero. Por eso les digo, mi gente, que cada vez que ustedes guarden un recuerdo, una receta, una comida de algo de sus abuelos, de sus tíos, siempre lo van a tener presente mientras lo tengan en su mente, en su corazón, cada consejo, cada recuerdo, siempre van a estar ahí. No se han ido, están ahí. Bueno familia, ya aquí tenemos la carne ya bien deshichadita y vamos a proceder ahora a hacer el sofrito. Mira Lian ahí. Sí. Mira Lian ahí. Sí. Bueno familia, ya con el sartén ya caliente procedemos a echarle, yo voy a usar manteca de cerdo. ¿Por qué? Porque en aquella época que mis abuelos, mi mamá preparaba la ropa vieja, lo que existía era la manteca. El aceite se usaba exclusivamente para las ensaladas. Procedemos a echar la cebolla picada en brumoise o a la jardinera, el ají también picado a la jardinera, chiquito. Removemos, punteamos un poquito de sal para que suden las especies. Ya en este punto echamos el ajo y sofreímos unos minutos hasta pochar bien la cebolla, el ajo y el ají. Bueno familia, aquí ven ya las especies están bien transparentes, bien pochaditas. Vamos a proceder ahora a incorporarle la carne. Que como ustedes saben, esa carne no tiene nada de sal porque no le incorporé sal a la hora de elaborar el caldo o de ablandarla para que no quede salada luego de echarle el caldo que vamos a usar. Removemos para incorporarle esos sabores a la carne. Ya sofrita la carne con el ajo, la cebolla y el ají, procedemos a echarle una tacita de vino. ¿Por qué le incorporo el vino ahora? Para que esa carne absorba ese sabor del vino. Y seguimos sofriendo un poquito. Ya aquí se siente ese sabor, ese aroma de la carne con el vino. Bien mi gente, ya he incorporado el vino y sofrito un poquito, le vamos a incorporar 2 o 3 cucharadas de puré de tomate y sofreímos. Hay quien le gusta con más tomate, con menos. Si veo que le falta un poquito de puré, en el punto de este sofrito le echamos un poquito. Como ven, vamos a incorporarle una cucharita más de puré. O sea que serían
4 cucharadas de puré de tomate para 2 libras de carne. En este punto vamos a incorporarle una taza. Recuerden que esta vasija hace 2 tazas. Más o menos taza y media de líquido. Bajamos el fuego a medio bajo. Me van a disculpar, pero no le mencioné ahorita el oreganito. Pero bueno, dicen que rectificar es de sabio. Y estamos rectificando una cucharadita de orégano. Una cucharadita de pimienta. Una cucharadita de comino en polvo. Mezclamos. Vamos a incorporarle un toquecito más de caldo de la cocción de la carne. Y ya en este punto le vamos a incorporar la cebolla en juliana y el ajís cortado en juliana. Mezclamos. En este punto probamos el punto de sal. Vemos que le falta, ya que al caldo no le incorporamos sal. Vamos a incorporarle media cucharada de sal. Y procedemos a tapar. Tapamos y en 10 minutos habrá una bendición en esa olla. Miren mi gente, aquí cómo ha quedado nuestra ropa vieja. Solo nos queda emplatar. Bueno familia, aquí como ven cómo quedó la ropa vieja, tradición de mi familia. No solamente lo linda que se ve, lo sabrosa y lo rico que huele. Bueno familia, hasta aquí el final del video. Espero que les haya gustado este modo de hacer la ropa vieja de mi mamá, de mis abuelos. Pónganme en los comentarios si ustedes creen que realmente este canal está cumpliendo sus 2 objetivos. El de hacer esas recetas inéditas, esas recetas perdidas en el tiempo y hacerles recordar a esas personitas que con tanto amor y cariño nos las hicieron. No se olviden dejarme sus comentarios, suscribirse a mi canal, darme su like, accionar la campanita que me ayuda mucho para seguirles creando esas recetas maravillosas perdidas en el tiempo.